el ejemplo 14 de la página 380, el cual nos dice que una escalera que se encuentra en un suelo rugoso descansa sobre una pared lisa. Nos dice una pared uniforme, que es la misma que una pared lisa. Nos da a conocer que hay una longitud del suelo a la escalera. Esta es la longitud de la escalera. Hasta la persona tenemos otra distancia, la cual la vamos a llamar X. Y la escalera, su peso, como es uniforme, iría en el centro. Y aquí obtenemos otra distancia hasta el centro de la escalera, la cual viene a ser la mitad de L. Entonces viene a ser L sobre 2. Primero sacamos datos. Nos da la masa 1, que es de la escalera, la masa 2, que es del bombero. Y nos dice que encontremos las componentes tanto en Y como en X, y a la vez el componente de rozamiento. Para eso primero debemos de encontrar las fuerzas que actúan. Las fuerzas que actúan, como ya dije, en la escalera en el centro tenemos el peso, es una fuerza. Aquí en la persona también otro peso. Aquí también encontramos una normal. Una normal es una normal ya que es perpendicular a la superficie, sería la normal de la pared lisa. Acá tenemos la normal del suelo rugoso. Y a la vez, como dice que la escalera resbalaría hacia la izquierda y en la fuerza de rozamiento se le coloca al lado contrario. Entonces aquí estaría la fuerza de rozamiento. Ya con todas las fuerzas podemos aplicar la primera condición, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Hacemos primero en X. Los que tenemos en X, las fuerzas son la normal de la pared y la fuerza de rozamiento. Entonces sería fuerza de rozamiento menos la normal de la pared. ¿Por qué es menos? Porque se está yendo hacia el lado izquierdo. Igual a 0. Fuerza de rozamiento es igual a la normal de la pared. Como conocemos, la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal, pero ¿qué normal sería? Como estamos hablando de la fuerza de rozamiento se encuentra en el suelo, entonces sería la normal del suelo, igual a la normal de la pared. Aquí tenemos dos ecuaciones, la primera viene a ser esta y la segunda esta. Esta es la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a hacer en Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. En Y, como podemos ver, tenemos la normal del suelo, el peso de la persona y el peso de la escalera. Entonces, sería normal del suelo menos el peso de la escalera y menos el peso de la persona, ya que se encuentra para abajo, igual a 0. Reemplazamos, el peso de la persona es la masa de la persona. La escalera viene a ser la masa de la escalera por la gravedad. El peso de la persona lo vamos a llamar a la masa 2 por la gravedad, igual a 0. Despejamos la normal del suelo, masa 1 gravedad más masa 2 gravedad. Con esto obtenemos una tercera ecuación. En este ejercicio hemos llegado a la conclusión que está en un equilibrio absoluto. Inmediatamente aplicamos la segunda condición, la cual nos dice que la sumatoria de torques es igual a 0. Para eso tenemos que ver en dónde ponemos el eje de rotación. Lo más factible sería ponerle en la normal de la pared para que se elimine esta normal de la pared
y podamos encontrar lo que nos pide, la normal del suelo, que es la componente en y la fuerza de fricción, que es en X. Entonces hacemos la sumatoria de torques. El torque de la normal del suelo más el torque de la fuerza de fricción más el torque del peso de la escalera y más el torque de la persona más el torque de la normal de la pared. Esto es igual a 0. Como aquí sabemos, el torque de la normal de la pared se anula, ya que ahí está el eje de rotación. Para esto tenemos que, para sacar los torques, ya que el torque es igual al brazo de palanca por la fuerza, entonces trazamos perpendiculares, pero primero prolongando cada fuerza. La perpendicular a esta se haría hacia el eje de rotación. Y aquí podemos ver que se forma un triángulo. Este triángulo lo trasladamos para que sea más factible sacar el brazo de palanca. Aquí tenemos un ángulo y este viene a ser L. ¿Por qué es L? Porque es la distancia de la escalera y es toda esta hipotenusa de dicho triángulo. Entonces el brazo de palanca viene a ser ese, el brazo de palanca de la normal del suelo. Es igual a la longitud de la escalera por el coseno de dicho ángulo, ya que es por el cateto adyacente. Esto para la normal del suelo. Ahora para la fuerza de rozamiento hacemos lo mismo. Prolongamos dicha fuerza y trazamos su perpendicular. Prolongamos su fuerza y trazamos su perpendicular, que viene a ser esta. Y vemos que se forma otro triángulo. Lo sacamos igual afuera. Igual esta es la longitud de la escalera. Tenemos dicho ángulo. Y este viene a ser el brazo de palanca de la fuerza de rozamiento, que es igual a la longitud de la escalera, que es esto, por el seno del ángulo. Ahora vamos a sacar de las otras fuerzas, que viene a ser del peso de la escalera y del peso de la persona. Del peso de la escalera, entonces prolongamos su fuerza y trazamos la perpendicular hacia el eje de rotación y obtenemos un nuevo triángulo, que es este. Lo sacamos igual afuera. Aquí tenemos un ángulo y esta distancia viene a ser, como decimos, que es el peso de la escalera, se encuentra en la mitad, entonces es la mitad de la longitud total de la escalera, viene a ser L sobre 2. Y el brazo de palanca es este, que es igual a L sobre 2 por el coseno de dicho ángulo, por ser cateto adyacente. Ahora vamos a sacar del peso de la persona. Igual, prolongamos dicha fuerza y trazamos su perpendicular. Y tenemos este triángulo. Lo pasamos acá. Aquí tenemos cierto ángulo. Este viene a ser L menos X. ¿Por qué decimos que es L menos X? Porque viene a ser la longitud total de la escalera menos la distancia de que se encuentra la persona, lo que resulta es L menos X, la cual
Entonces el brazo de palanca es este, el cual es igual a x por el coseno de dicho ángulo. Viene a ser L menos x por el coseno de dicho ángulo, igual por catetos adyacentes. Ya teniendo los brazos de palanca, podemos hacer la sumatoria de torques. Vamos a dejar esto para explicar por qué los signos, qué signos van ahí. Es igual a 0. Entonces en el primero, como nos dice, es el torque de la normal del suelo. Torque de la normal del suelo, ya la sacamos acá. Es al brazo de palanca, que es L por coseno de dicho ángulo, por la masa 1 por la gravedad más la masa 2 por la gravedad. ¿Por qué es esto? Porque decimos que ns es igual a la masa 1 por la gravedad más la masa 2 por la gravedad. O sea, este viene a ser ns. Ya. Ahora para el torque de la fuerza de fricción, lo sacamos aquí. Tenemos el brazo de palanca, que es L por el seno de dicho ángulo, por la fuerza de fricción. Ahora vamos a sacar el torque de la persona. Ya tenemos aquí su brazo de palanca, L sobre 2 por el coseno del ángulo, y esto por la masa 1 por la gravedad del peso de la escalera. Sí, dije bien ahí. Ahora el torque del peso de la persona. Ahora vamos a sacar el torque del peso de la escalera. Ya lo sacamos aquí, el brazo de palanca es L2 sobre 2 por el coseno de dicho ángulo, por la masa 1 por la gravedad 1. Ahora para el torque del peso de la persona, tenemos aquí su brazo de palanca, L menos X por el coseno de dicho ángulo y por la masa 2 por la gravedad 2, igual a 0. Ahora los signos. Aquí vendría a ser un signo negativo porque se encuentra en sentido horario, ya que estábamos en la normal del suelo. Al aplicarle una fuerza, se va a ir en sentido horario, entonces es negativo. Para la fuerza de fricción, al aplicarle una fuerza, se va a ir en sentido antihorario, ¿no? Colocar los signos, nos fijamos en el dibujo. Aquí, al aplicarle una fuerza, esta normal del suelo se va a ir en sentido horario, así. Entonces viene a ser negativo. Para la fuerza de fricción, al aplicarle una fuerza, se va a ir en sentido antihorario y va a ser positivo. Igual para el peso de la escalera y para el peso de la persona. Como aquí conozco todo y la única variable vendría a ser FR, despejo FR de dicha ecuación. FR es igual a la longitud por el coseno del ángulo por la masa 1 gravedad más masa 2 gravedad menos longitud sobre 2 por el coseno del ángulo masa 1 gravedad menos la longitud menos el coseno menos x por el coseno del ángulo por la masa 2 gravedad sobre la longitud del seno del ángulo. Así ya tenemos una variable que estábamos buscando, la fuerza de rozamiento, que viene a ser la componente en x. Ahora vamos
Con esto culminamos la parte A, ya que tenemos la fuerza de rozamiento y la normal del suelo que también estábamos buscando, que viene a ser la componente en Y. Ahora vamos con la parte B, que nos pide buscar la componente de rozamiento. Entonces, esta componente de rozamiento la tenemos en la ecuación 2. Despejándola, solo dejándola en componente de rozamiento, es igual a la normal de la pared sobre la normal del suelo. Para esto, la ecuación 4 y 3 la despejamos en 2. Hacemos esto, que la ecuación 4 y 3 la reemplazamos en 2, porque la ecuación 4 es FR, y FR, como sacamos acá, es igual a la normal de la pared. Entonces podemos despejarla aquí. Y para la normal del suelo, en la ecuación 3, que conocemos que la normal del suelo es igual a la masa 1 por la gravedad más la masa 2 por la gravedad. Y solo reemplazamos, como NP sabemos que es FR, entonces todo lo que encontramos en la ecuación 4 lo copiamos acá. Y acá abajo, como es NS, sabiendo que la ecuación 3 NS es igual a masa 1 gravedad más masa 2 gravedad. Y con esto tenemos ya el resultado del coeficiente de rozamiento. Y tenemos las tres variables que nos pide: coeficiente de rozamiento y la normal del suelo. Les voy a explicar el ejercicio 10 de la página 380 del libro de Sarway, en el que ya me está dando un valor que es la masa 4, que son 12 gramos. Tenemos una masa 1 que está aquí, colgando de una tensión, pero no desconocemos, entonces vamos a calcular la masa 1, que no conocemos, la masa 2 y la masa 3, es decir, son nuestras incógnitas, para las cuales, como las masas de las barras son ligeras, entonces no tienen una masa considerable. Lo único que vamos a calcular en sí, lo único que tenemos aquí son el peso de las masas y tenemos la tensión. Entonces, en la tensión 1 va a ser en la masa 1, en la tensión 4 va a ser de la masa 4, la tensión 3 va a ser de la masa 3, la tensión 2 de la masa 2. Para lo cual, el problema ya nos está dando el valor de la masa 4, que entonces le sacamos acá. Tenemos expresado aquí, entonces aquí podemos decir que las fuerzas son, tenemos un peso, que es la masa por la gravedad, en este caso es nuestra masa 4, y tenemos la tensión 4. Para resolver este problema toca separar cada una de las barras en cálculos diferentes, porque ellas pueden girar. Entonces vamos a calcular esto y decimos que tenemos una sumatoria de fuerzas en Y que sería igual a 0. Tenemos la tensión 4 menos, porque está hacia abajo, sería menos el peso, que es masa 4 por la gravedad, igual 0. Entonces, despejando esto, vamos a despejar la tensión 4, que nos quedaría tensión 4 es igual a masa 4 por gravedad. Una vez obtenido esto, ¿qué vamos a determinar? Vamos a poner que aquí existe un eje de rotación en la tensión A. O sea, vamos a determinar que esa es la tensión A, esa es la tensión B,
Y este es el eje de rotación en la tensión en TC. Entonces, para nuestra primera ecuación decimos que tenemos una sumatoria de fuerzas en Y que es igual a 0, pero vamos a hacer de la tensión A porque tenemos, o sea, ya tenemos, aquí tenemos más datos, pero en este caso tenemos la masa 4, que ya la habíamos despejado aquí en esa tensión. Entonces es más fácil encontrar otra ecuación. Entonces tenemos que la tensión A es igual a la tensión 4, que está aquí, más la tensión 1, que está aquí. Entonces nos queda que la tensión A es igual el valor de T4, que sería masa 4 por la gravedad, más la masa 1 que tenemos aquí en la tensión 1, que es más masa 1 por la gravedad. Entonces tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación en sí, nuestra primera ecuación. Bueno, entonces verificamos, o sea, con la sumatoria de Y tenemos esta ecuación, ya que sumatoria en X no existe. Si le pueden ver en la gráfica, lo único que tenemos son aquí tensiones y pesos, entonces en el eje de las Y, entonces no tenemos nada en el eje de las X. Por lo tanto, cumplimos con la primera condición de equilibrio. Entonces vamos a la siguiente condición, que es sumatoria de torques. Entonces, como ya dije anteriormente, entonces tenemos más valores que conocemos. Entonces ocupamos el eje de rotación en TA para realizar la sumatoria de torques. Entonces decimos que vamos a sumar estos dos. Entonces sería el torque en 4, en la tensión 4, más el torque en la tensión 1 es igual 0. Entonces aquí, como ya conocemos este valor, entonces decimos en el torque 4, bueno, aquí le vamos a dejar un círculo para determinar más adelante el signo que vamos a tener. Entonces aquí tenemos que para sacar los torques es el brazo de palanca por las fuerzas. Entonces vamos a poner aquí tenemos, ya como está aquí una perpendicular a la fuerza del eje de rotación, entonces aquí ya no es necesario realizar un triángulo o alguna cuestión de esas para determinar el brazo de palanca, ya tenemos aquí. Como está en centímetros debemos expresarlos en metros, entonces que sería 3 por 10 a la menos 2. A esto le vamos a multiplicar el peso, en este caso es la masa por la gravedad, la masa 4. La masa 4 también nos están dando en el problema en gramos, tenemos 12 gramos también. Esos gramos los vamos a expresar en kilogramos. Entonces sería 12 por 10 a la menos 3. Como dijimos que era por la gravedad, sería el valor de la gravedad es 9,8. Listo. Ahora procedemos a realizar el mismo procedimiento para el siguiente torque. Entonces decimos lo mismo. Aquí, como ya les había dicho, dejamos el espacio para ubicar el signo que corresponde a este torque. Entonces tenemos el 4, que sería nuestro brazo de palanca, por 10, o sea, igual lo vamos a expresar en metros, por 10 a la menos 2. Por este de aquí vamos a multiplicar por la masa 1, que no tenemos ningún valor, y esto por la gravedad, que es 9,8. Igualamos a 0. Entonces aquí procedemos a despejar. Bueno, primero le vamos a realizar los signos. Entonces, como aquí está girando desde el eje de rotación, va a girar hacia la fuerza, entonces decimos que tenemos sentido antihorario. Entonces, por lo tanto, este torque va a ser positivo. Y de la tensión de TA a la tensión 1, entonces igual va a ser en sentido horario, entonces el torque va a ser negativo.
Listo, una vez que tenemos esto, ahí sí procedemos a despejar la ecuación. Como está multiplicando, bueno, aquí vamos a despejar M1, que es igual a el valor que tengo acá. Entonces sería 3 por 10 a la menos 2, 12 por 10 a la menos 3, por el 9,8 que es la gravedad. Esto lo vamos a dividir para los valores que tenemos aquí. Entonces nos quedaría 4 por 10 a la menos 2. Y esto por 9,8 que es el valor de acá. Entonces como le despejamos directo, el signo de aquí no va a afectar acá. Entonces va a ser positivo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Realizando el cálculo, bueno, tenemos que esto, la masa 1 es igual a 9 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces hemos encontrado nuestra masa 1, que sería esta, que sería 9 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Correcto? Entonces tendríamos todavía dos incógnitas por resolver, que sería nuestra masa 2 y nuestra masa 3. Bueno, vamos a proceder a sacar nuestra masa 2. Igual hacemos sumatoria de torques igual 0. Pero aquí vamos a ocupar en el eje, vamos a hacer el eje de rotación en TV. Porque ya tenemos esto calculado, ya sabemos los valores de esto, nos falta esto de aquí. Entonces, nuestro eje de rotación va a ser en la tensión en B. Por tanto, puedo decir que tengo la tensión 2 más la tensión en A. Sería así. Sumatoria de torques. Tensión 2 más el torque en A es igual a 0. Por lo tanto, la tensión 2 puedo decir que es 2, igual todo lo que tengo en centímetros lo voy a expresar en metros, que sería 2 por 10 a la menos 2. Esto por la masa 2 por la gravedad, que es 9,8. Igual aquí vamos a dejar los espacios para ubicar el signo correspondiente. Depende hacia dónde va a girar la fuerza. Entonces aquí el valor en TA, ya tenemos aquí el brazo de palanca, que son los 5 centímetros, igual los vamos a dejar expresados de la siguiente manera. Y como ya teníamos la tensión en A, que está aquí, entonces ya podemos ocupar esta ecuación, o sea, reemplazamos la ecuación 1 aquí para hallar esta, que sería la masa 4 por la gravedad, en este caso es 12 por 10 a la menos 3, y también ya tenemos nuestra masa 1, que es 9 por 10 elevado a la menos 3. Ya. Todo esto por la gravedad, que sería 9,8. Una vez que tenemos esto, vamos a proceder a encontrar los signos de los torques. Entonces, aquí tenemos nuestro eje de rotación, aquí en TV. Entonces, vamos a girar. Nuestro torque va a girar hacia acá en sentido antihorario, entonces va a ser positivo, y nuestra tensión A va a girar en sentido horario, entonces va a ser negativo. Listo. Entonces vamos a proceder a despejar nuestra masa 2, que es la que desconocemos, y nos quedaría de la siguiente manera, que la masa 2 es igual a 5 por 10 a la menos 2. Abro corchetes porque voy a despejar toda la ecuación. Entonces nos quedaría 12 por 10 a la menos 3
esto por los 9,8 más los 9 por 10 a la menos 3 por los 9,8. Todo esto lo vamos a dividir para el valor que tenemos acá. Entonces nos quedaría dividido para 2 por 10 a la menos 2, 9 por 9,8, que es la gravedad. Tal es que nos quedaría que nuestra masa 2 es igual, y procedemos a hacer el cálculo. Ya, lo que nos da una masa 2 de 0,0525 expresada en kilogramos. Bueno, ya tenemos esto. Ahora lo único que nos falta es encontrar nuestra masa 3. Tenemos la masa 1, la masa 4, la masa 2 y nos vamos por último a conocer este valor que desconocemos. Lo que falta calcular entonces es nuestra masa 3 por último. Entonces procedemos. Para sacar nuestra masa 3 necesitamos tener una sumatoria. En este caso sería de estas dos, de estas dos tensiones que están sujetando la barra de la masa 3. Para lo cual vamos a hacer entonces una sumatoria de fuerzas en Y igualmente. ¿Qué sería así? Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Lo que queremos conocer aquí sería entonces la fuerza en la tensión B, que sería la tensión B es igual a la tensión 1, a la tensión 2 más la tensión en A. Entonces procedemos a sumar eso para luego hallar nuestra masa 3 en la tensión 3. Entonces nos quedaría tensión 2 más la tensión en A, lo mismo que es la tensión B. Como ya habíamos mencionado, aquí tenemos en la tensión 2, tenemos nuestra masa 2. Entonces haría masa 2 por gravedad más en la tensión en A, que tenemos la masa 4 más la masa 1. Entonces sería más masa 4 por gravedad y más la masa 1. Que despejando nos quedaría así, de la siguiente manera. Masa 2 más masa 4 más masa 1 por la gravedad. Entonces tenemos en nuestra masa 2, tenemos que es de 0,0525. Bueno, está expresada en kilogramos, ¿cierto? Tenemos nuestra masa 4, que es 12 por 10 a la menos 3. Y por último tenemos nuestra masa 1, que es los 9 que sacamos aquí, 9 por 10 a la menos 3. Todo esto vamos a multiplicar por la gravedad. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Y calculamos. Más 9 por 10 a la menos 3 por 9,8 nos da que la tensión en B es 0,72 newton, porque es una fuerza y la fuerza tiene unidades de newton. Entonces, con este valor de aquí ya tenemos lo que... Bueno, para determinar nuestra masa 3, que está aquí, vamos a hacer sumatorias de torques haciendo un eje de rotación en la tensión TC. Procedemos a hacer lo siguiente. Sumatoria de torques igual 0 con el eje de rotación TC. Entonces, hacemos el torque en B, que fue el que determinamos anteriormente, más el torque
en 3, o sea, de la tensión 3. Igual vamos a dejar los espacios para determinar los signos que corresponden dependiendo para dónde va a girar la fuerza. Entonces, tenemos aquí el brazo de palanca, en este caso es 4, nos quedaría 4 por 10 a la menos 2 por la fuerza resultante de la tensión en B. En este caso es esta. Vamos a multiplicar por 0,72. Acá tenemos la tensión en 3, que es el torque 3. Entonces tenemos el brazo de palanca, que en este caso es 6 centímetros, que nos quedaría 6 por 10 a la menos 2 metros por nuestra masa que desconocemos, que sería nuestra masa 3, por nuestra masa 3 por la gravedad, que es 9,8. Esto es igual 0. Entonces, desde nuestro eje de rotación hacia la fuerza en TB va a girar en sentido antihorario, tal que el signo que ocupará este torque va a ser negativo. Y por tanto, el eje de rotación en TC igual para la tensión 3 va a girar en sentido horario, que por ende va a ser positivo. Una vez que tenemos determinado esto, procedemos a despejar nuestra incógnita, porque desconocemos nuestra masa 3. Tendríamos que nuestra masa 3 es igual a esto, que sería 4 por 10 a la menos 2 por la fuerza en la tensión B, dividida para lo que tenemos acá, el valor que tenemos acá, una vez resolviendo la ecuación, que sería 6 por 10 a la menos 2, 9,8, que es por la gravedad, tal es que esto nos va a quedar así. Una vez que tenemos esto, entonces procedemos a calcular, que sería 4 por 10 a la menos 2 por 0,72 dividido para 6 por 10 a la menos 2 por 9,8. Bueno, nos queda 0,049 kilogramos. Entonces, con esto concluimos que nuestra masa 3 ha sido de 0,049 kilogramos. Y nuestra masa 2, que la tenemos aquí, igual la vamos a ubicar aquí, 0,0525 kilogramos. Y lo mismo lo vamos a expresar en kilogramos esto. La primera masa, que es por 10 a la menos 3 en kilogramos. Es decir, que hemos concluido con este problema encontrando las 3 masas que teníamos de incógnita.